Snoop Dogg entró en la joyería de lujo con su habitual andar relajado, vestido con un chándal casual y sus gafas de sol características apoyadas en la nariz. La tienda brillaba con vitrinas llenas de diamantes y oro, pero el verdadero brillo venía de la confianza que Snoop llevaba consigo. No estaba allí para presumir, solo quería elegir algo especial. Pero en el momento en que cruzó la puerta, la vibra cambió. El mundo impecable y pulido de la boutique de alta gama se congeló y todas las miradas se dirigieron hacia él. Detrás del mostrador, un gerente elegantemente vestido entrecerró los ojos, sus labios se curvaron en una delgada sonrisa desdeñosa. No era solo el chándal, era el hombre que lo llevaba puesto. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el gerente, con un tono cargado de falsa cortesía. Pero Snoop podía oír lo que realmente quería decir. Era claro, no lo querían allí. Pero Snoop no iba a dejarlo pasar. Esto no se trataba solo de joyas. Se trataba de respeto. La joyería de lujo en Rodeo Drive brillaba como un cofre del tesoro bajo las luces brillantes, cada superficie pulida a la perfección, cada vitrina de vidrio reluciendo con diamantes, esmeraldas y platino. El tipo de lugar donde el silencio se sentía caro y el aire estaba impregnado del aroma del cuero y el lujo. Snoop Dogg cruzó las puertas con su habitual actitud tranquila, vestido con un chándal azul impecable con rayas blancas corriendo por las mangas y sus gafas de sol reflejando el brillo a su alrededor. Su cadena de oro relucía bajo la luz suave, pero no era llamativa, era simplemente él. No estaba allí para hacer una escena. Tenía una misión simple, elegir un regalo, algo especial para un amigo cercano. Tal vez una cadena personalizada o un par de pendientes de diamantes. Pero desde el momento en que sus zapatillas tocaron el suelo de mármol impecable, pudo sentirlo, la vibra estaba rara. La joyería estaba diseñada para hacer que la gente se sintiera pequeña. Desde el momento en que Snoop Dogg cruzó las enormes puertas de vidrio, el aire mismo pareció cambiar, frío, clínico y cargado de juicio silencioso. El leve aroma de la madera pulida y el perfume caro se mezclaba con la esterilidad de la riqueza. La iluminación, cálida pero intencional, proyectaba un resplandor sobre las interminables filas de exhibiciones incrustadas de diamantes, cada pieza posicionada como un trofeo. Pero Snoop ya había estado en habitaciones como esa antes. Espacios que no estaban hechos para gente como él. Espacios donde las paredes no eran solo físicas, eran barreras no dichas destinadas a mantener a ciertas personas fuera. Y en el momento en que entró, pudo sentirlo. Desde detrás de un largo mostrador de vidrio, el gerente de la tienda levantó la vista, sus ojos recorrieron a Snoop Dogg con la precisión de alguien entrenado para evaluar a los clientes de un solo vistazo. Su mirada se detuvo en el chándal azul, la postura relajada, el andar confiado, tomándolo todo con la clase de expresión que no era abiertamente hostil, pero que llevaba algo más. Duda. El hombre no se movió al principio, simplemente se quedó allí con su traje azul marino perfectamente entallado, sus manos descansando sobre la vitrina como si se estuviera preparando para algo desagradable. Las arrugas en su frente apenas se movieron, pero el mensaje era claro. No perteneces aquí. Snoop lo vio. Siempre lo veía. Los labios del gerente se curvaron en una sonrisa apretada y ensayada, una que no llegó a sus ojos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Su voz tenía el mismo tono que la gente usa cuando ve a un perro callejero cerca de su jardín. Snoop se tomó su tiempo antes de responder, ajustándose las gafas de sol y dejando que el momento se alargara. No era de los que dejaban que lo apuraran. Sí, dijo finalmente, con su voz suave, sin preocuparse. Estoy buscando algo especial. Quizás puedas mostrarme lo que tienen aquí. Las palabras no eran agresivas, pero tampoco pasivas. Justo el filo suficiente para que el gerente supiera que no era alguien a quien se pudiera ignorar. Pero el gerente no se movió. Ni siquiera alcanzó una llave para la vitrina. En cambio, dejó escapar un lento suspiro por la nariz, de esos que no son ruidosos pero que están diseñados para ser escuchados.
Una expresión cuidadosamente controlada cruzó su rostro, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Snoop podía ver cómo las ruedas giraban. Podía ver el debate interno ocurriendo detrás de esos fríos ojos azules. El gerente estaba repasando una lista mental. ¿Era este hombre realmente un cliente? ¿Estaba perdiendo su tiempo? ¿Se suponía que debía estar aquí? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el gerente habló. Me temo que solo atendemos con cita previa, dijo, con voz cortante y excesivamente educada. Snoop levantó una ceja detrás de sus gafas de sol. Ah, sí, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. No vi ningún cartel que dijera eso afuera. El gerente soltó una breve risa seca. Es política estándar. Su sonrisa se afinó aún más. Y, para ser honesto, señor, no creo que tengamos nada aquí que se adapte a su estilo. No era lo que dijo. Era como lo dijo. Snoop había estado en suficientes lugares como para saber lo que estaba pasando. No lo estaban rechazando por la política de citas, esa era solo la excusa. Lo estaban rechazando porque ese hombre ya había decidido que no era el tipo correcto de cliente. No se trataba de lo que podía pagar. Se trataba de quien querían que usara sus joyas. Un calor lento y silencioso se acumuló en el pecho de Snoop, pero no lo dejó ver. Había lidiado con gente así toda su vida. Algunos luchan sus batallas con los puños, pero Snoop, él sabía cómo pelear solo con su presencia. Snoop no se movió, no parpadeó, no rompió el contacto visual. En cambio, se inclinó ligeramente, apoyando una mano sobre la vitrina de vidrio, sus dedos golpeando suavemente la superficie impecable. Los diamantes bajo su palma captaban la luz, refractando 1000 pequeños reflejos contra el suelo pulido. «Me estás diciendo», dijo Snoop, con voz baja y deliberada, «que de todos estos diamantes, todo este oro, ¿no tienes nada que me quede bien?» El gerente tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando ligeramente. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran. Estaba acostumbrado al control. ¿Y ahora? No lo tenía. Ocurrió un cambio, tan sutil que la mayoría no lo habría notado. El agarre del gerente sobre el mostrador se tensó un poco. Su sonrisa, antes sin esfuerzo, ahora requería trabajo. Sus ojos se dirigieron hacia el guardia de seguridad que estaba cerca de la entrada. Una mirada silenciosa de haz algo. Pero el guardia, un hombre de mediana edad que probablemente había visto su buena cuota de malas decisiones, no se movió. Snoop lo notó. ¿Estás nervioso, compa?, preguntó Snoop, su voz casi divertida. Ni he hecho nada todavía, y ya estás sudando por mí. La mandíbula del gerente se tensó. Creo que será mejor que se retire. Y ahí estaba. Sin pretensiones ya. Sin cortesía. Solo un directo larguese. Snoop podría haberse ido. Podría haberse dado la vuelta, salir por esas puertas y no volver a pensar en ese lugar. Pero ese no era el punto. Se tomó su tiempo para enderezarse, ajustando el cuello de su chándal. Luego, lentamente, bajó sus gafas de sol lo suficiente como para que el gerente recibiera todo el peso de su mirada. «Sabes», dijo, con voz suave pero con un filo afilado, «he pasado toda mi vida entrando a lugares donde la gente actúa como si yo no perteneciera». El gerente se puso rígido. «Pero lo gracioso es», continuó Snoop, con una ligera sonrisa en los labios, «cada vez, termino demostrando que están equivocados». El gerente abrió la boca, pero no salieron palabras. Snoop dejó que el momento se alargara, dejando que el hombre lo sintiera. Luego, con un último asentimiento, se subió de nuevo las gafas. «Bueno», dijo. «Tu pérdida». Y con eso, se dio la vuelta y se fue. Mientras Snoop se dirigía hacia la salida, la energía en la tienda había cambiado por completo. Los otros empleados detrás de los mostradores habían estado observando, testigos silenciosos de una lección que no esperaban aprender ese día.
El gerente se quedó allí, con las manos aún apretadas contra el vidrio, mirando a Snoop salir, su propio reflejo devolviéndole la mirada en la superficie pulida del mostrador. Había ganado, ¿no? Había sacado a Snoop Dogg de su tienda. Pero mientras Snoop volvía a pisar la calle, el sol golpeando su cadena en el ángulo perfecto, sabía algo que el gerente no sabía. Esta no era el final de la historia. Porque la verdadera jugada de poder era la forma en que la gente hablaría de este momento mucho después de que él se hubiera ido. Las palabras del gerente, solo atendemos con cita previa, quedaron colgadas en el aire como una nota desafinada en una habitación por lo demás silenciosa. Snoop Dogg se quedó quieto, dejando que las palabras se asentaran, no porque necesitara tiempo para procesarlas, sino porque quería que el gerente reflexionara sobre lo que acababa de decir. La tienda estaba lo suficientemente silenciosa como para que el suave zumbido del aire acondicionado pareciera fuerte. El leve tic-tac de un reloj de pared ornamentado resonaba en el fondo, marcando cada segundo de la tensa incomodidad. Los dedos de Snoop tamborileaban suavemente sobre la vitrina de vidrio, con un ritmo lento, constante y despreocupado. No eran las palabras lo que afectaba a Snoop, era el significado detrás de ellas. El gerente no lo estaba rechazando por alguna política. Eso era solo una fachada. La verdadera razón estaba escrita en todo su rostro, en la forma en que sus ojos escaneaban el chándal de Snoop, en cómo sus labios se apretaban en una delgada línea de juicio. Snoop ya había estado aquí antes. No en esta tienda exacta, pero sí en este momento exacto. El mensaje era claro: no perteneces aquí. Snoop no se inmutó. No frunció el ceño. No le dio al gerente la satisfacción de ver ni un destello de irritación cruzar su rostro. En cambio, deslizó sus gafas hacia abajo lo suficiente como para fijar la mirada en el hombre. «Ah, es así», dijo Snoop, con voz suave, casi divertida. No sabía que podían juzgar a la gente antes de que siquiera abran la boca. Su tono era calmado, pero había un filo agudo debajo. El tipo de filo que incomoda a las personas porque saben que están siendo señaladas sin una sola mala palabra o un tono elevado. Pero el gerente no se echó atrás. Se enderezó la corbata, la sonrisa falsa desapareciendo por completo de su rostro. Su voz bajó de tono, sus palabras cortantes y frías. «Solo digo», murmuró el gerente, «que no tenemos nada aquí que combine con tu estilo». La pausa antes de asterisco estilo asterisco fue intencional. No se trataba de moda. Se trataba de quién era Snoop, o al menos de quien el gerente pensaba que era. La falta de respeto no era ruidosa, pero estaba allí, zumbando bajo la superficie como un mosquito al que no podías aplastar. La pareja que miraba anillos de compromiso a unos metros se quedó congelada, fingiendo interés en un diamante que ya habían visto 3 veces. La tensión en la sala era palpable. Incluso el dependiente detrás de otro mostrador se movió incómodo, claramente consciente de la situación pero sin saber si intervenir o quedarse en silencio. Snoop notó todo. La forma en que la gente reaccionaba cuando las cosas se ponían incómodas. Como algunos desviaban la mirada, esperando que el momento pasara, mientras otros observaban, esperando ver qué sucedería después. Snoop se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando su codo en la vitrina de cristal. Los diamantes dentro brillaban bajo las luces, pero su mirada nunca dejó el rostro del gerente. «Déjame decirte algo, compañero», comenzó Snoop, su voz bajando a un susurro, «el tipo que hace que la gente se acerque aunque no quiera. El estilo no es sobre lo que usas. Es sobre cómo te llevas a ti mismo». La mandíbula del gerente se tensó, pero Snoop no había terminado. «Y desde donde yo estoy parado», continuó, «parece que tú eres el que no tiene estilo». La compostura del gerente se rompió. Su rostro se sonrojó de un rojo intenso, y su voz vaciló lo suficiente para revelar su frustración. «Creo que será mejor que te vayas», escupió, la falsa profesionalidad completamente desaparecida. «Nos reservamos el derecho de admisión». Las palabras ya no eran solo una política,
ahora eran personales. El gerente había dejado caer la máscara, revelando el desdén que había estado conteniendo desde que Snoop entró por la puerta. Por un momento, la sala contuvo la respiración. Snoop podría haberse ido en ese instante. Podría haberlo dejado pasar como lo había hecho cientos de veces antes. Pero esto ya no se trataba solo de él. Se trataba de cada persona a la que alguna vez le dijeron que no pertenecía. Así que se quedó. Snoop se enderezó, quitándose las gafas de sol por completo ahora, dejando que el gerente sintiera todo el peso de su mirada. ¿Alguna vez has pensado, dijo Snoop en voz baja, que tal vez no soy yo el que no pertenece aquí? Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. La pareja junto a los anillos intercambió miradas, la tensión en sus rostros relajándose en algo más cercano al respeto. Incluso el dependiente detrás del mostrador pareció cambiar su postura, de repente más consciente de la dinámica en juego. El gerente, sin embargo, no dijo nada. Su confianza se había evaporado, reemplazada por la incómoda realización de que ya no tenía el control. Snoop no necesitaba decir otra palabra. El mensaje era claro. Se puso de nuevo las gafas de sol, le dio al gerente una última mirada, una mezcla de diversión y triunfo silencioso, y se dirigió hacia la puerta. Mientras salía, la luz del sol golpeó su cadena en el ángulo perfecto, enviando un destello dorado a través del suelo de mármol. No necesitaba sus diamantes. Él había traído su propio brillo. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, Snoop sabía una cosa con certeza. El respeto no es algo que compras en una joyería. Es algo que llevas contigo. ¿Y Snoop Dogg? Él lo había llevado consigo toda su vida. La sala se sentía como si se hubiera encogido. El espacio entre Snoop Dogg y el gerente no era más de unos pocos metros, pero la tensión se extendía como una cuerda tensa a punto de romperse. Los mostradores de vidrio pulido, los diamantes brillantes, las paredes elegantes, todo se desvanecía en el fondo mientras el enfoque se centraba en esta confrontación silenciosa y latente. Snoop no necesitaba decir mucho. Su postura, relajada pero deliberada, decía más que suficiente. La postura rígida del gerente era lo contrario, tensa, a la defensiva, como si se aferrara al último fragmento de autoridad que creía tener. Los otros empleados detrás de los mostradores intercambiaron miradas sutiles. La pareja junto a los anillos de compromiso había dejado de fingir que miraban, su atención ahora completamente enfocada en la escena que se desarrollaba frente a ellos. El aire en sí mismo parecía más pesado, cada respiración un poco más difícil de tomar. El gerente intentó mantener la compostura, pero se le estaba escapando rápido. Su traje perfectamente planchado no podía ocultar la energía nerviosa que chispeaba bajo la superficie. Su mano, apoyada en el mostrador de vidrio, se movió ligeramente, un gesto sutil e involuntario que traicionaba su frustración. Carraspeó, tratando de recuperar el control, pero su voz salió más tensa que antes. «Creo que será mejor que te vayas», repitió, pero esta vez no había ninguna pretensión de cortesía. Las palabras eran agudas, cortantes y cargadas de un resentimiento personal. Pero Snoop no se movió. En lugar de reaccionar, Snoop se inclinó un poco más, su cadena de oro captando la suave iluminación de la tienda, reflejando pequeños destellos de luz sobre la vitrina de cristal. Sus gafas de sol, ahora descansando en su cuello, revelaban sus ojos, afilados, claros e inquebrantables. ¿Tú crees que solo porque llevas ese traje tienes algún tipo de poder sobre mí?, preguntó Snoop, su voz baja y firme. No había enojo, solo una certeza tranquila que hacía que sus palabras pesaran más. El gerente abrió la boca para responder, pero se detuvo. El peso de la presencia de Snoop era sofocante, y por primera vez, se dio cuenta de que no era él quien tenía el control. El cambio de poder no era solo entre Snoop y el gerente, se propagó por toda la sala. La pareja cerca de los anillos se miró, su incomodidad previa ahora mezclada con curiosidad y un creciente respeto por la compostura de Snoop.
Incluso el guardia de seguridad cerca de la entrada, que había estado observando con desinterés, enderezó su postura, sintiendo que esto no era solo una confrontación cualquiera. La calma de Snoop no solo desarmaba, era contagiosa. La tienda, que había sido una fortaleza de lujo silencioso hace unos momentos, ahora parecía pertenecerle a él. El gerente, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó recuperarlo. Señor, soltó, su voz ahora más alta, le he pedido que se retire. Este es un establecimiento privado, y nos reservamos el derecho de admisión. Pero cuanto más hablaba, más obvia se volvía su desesperación. Sus palabras eran como vidrio, afiladas pero frágiles, fáciles de ver a través y aún más fáciles de romper. Snoop sonrió levemente, no por diversión, sino por entendimiento. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Snoop, su voz aún calmada, casi conversacional. Actúas como si estuvieras protegiendo algo especial aquí. Pero todo lo que veo son un montón de piedras detrás del vidrio. No hay alma en este lugar. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier insulto. No se trataba de las joyas, se trataba del vacío de la autoridad del gerente, la oquedad de su control. Snoop se echó hacia atrás, dejando que sus palabras calaran, su presencia llenando la sala más que cualquier diamante podría hacerlo. El rostro del gerente se sonrojó de frustración, su fachada cuidadosamente mantenida se agrietó más allá de la reparación. No me importa quién eres, siseó, su voz bajando a un tono amargo y bajo. Tú no perteneces aquí. Era el desliz que Snoop había estado esperando. La máscara se había caído. La pretensión de cortesía había desaparecido. Ahora, solo quedaba la cruda y sin filtro verdad. El gerente no veía a Snoop como un cliente. Lo veía como un extraño. Pero Snoop ya había escuchado esas palabras antes. Y sabía exactamente cómo responder. Snoop dio un paso adelante, cerrando la distancia hasta que el gerente no tuvo más opción que mirarlo a los ojos. ¿Alguna vez has pensado, dijo Snoop en voz baja, que tal vez no soy yo el que no pertenece aquí? Tal vez eres tú. Las palabras eran simples, pero llevaban el peso de cada vez que alguien había sido juzgado por cómo se veía, cómo vestía, de dónde venía. No se trataba solo de este momento, se trataba de todos los momentos como este. El gerente no respondió. No podía. Su autoridad, su confianza, todo su sentido de control había sido despojado, no por gritos, no por amenazas, sino por la innegable presencia de alguien que sabía su valor. Snoop no necesitaba alzar la voz. No necesitaba hacer una escena. Su presencia tranquila e inquebrantable fue suficiente para cambiar toda la dinámica de la sala. Porque el verdadero poder no proviene de lo que posees. Proviene de quién eres. Con una última mirada, Snoop se puso de nuevo sus gafas de sol, su expresión fría y serena. No dijo otra palabra. No necesitaba hacerlo. El silencio habló más fuerte que cualquier cosa. Mientras caminaba hacia la puerta, la pareja junto a los anillos asintió sutilmente en su dirección, un gesto silencioso de respeto. El guardia de seguridad le dio una mirada de reconocimiento, del tipo que decía, asterisco vi lo que hiciste, y lo respeto, asterisco. Snoop salió a la luz del sol, el aire cálido de Rory O'Drad golpeando su rostro mientras la puerta se cerraba detrás de él. No consiguió lo que vino a buscar, pero se fue con algo más valioso, su dignidad intacta. Porque a veces, el movimiento más fuerte que puedes hacer es mantenerte firme sin siquiera alzar la voz. ¿Y Snoop Dogg? Él había estado manteniéndose firme toda su vida. La joyería, con sus suelos de mármol pulido y vitrinas de cristal relucientes llenas de diamantes y oro brillantes, quedó congelada en un silencio espeso y sofocante mientras Snoop Dogg se apoyaba casualmente contra la vitrina, su actitud tranquila desmintiendo la tormenta silenciosa que se gestaba bajo la superficie. Las luces fluorescentes de arriba se reflejaban en el vidrio impecable, proyectando prismas fragmentados de luz sobre el suelo perfectamente pulido, pero nada de eso importaba. Ahora,
el verdadero enfoque de la sala era la silenciosa y no expresada batalla de voluntades entre Snoop y el cada vez más alterado gerente que estaba frente a él. La tensión en el aire era palpable, como la estática antes de un rayo, y todos en la sala podían sentirla, la pareja que fingía mirar anillos de compromiso, los dependientes que se habían quedado inquietantemente quietos detrás de sus mostradores, incluso el guardia de seguridad junto a la puerta, que cambiaba el peso de un pie al otro, sintiendo que algo significativo se estaba desarrollando justo ante sus ojos. El gerente, con el rostro convertido en una máscara de profesionalismo forzado que apenas ocultaba la frustración hirviendo debajo, se enderezó la corbata y carraspeó en un intento de recuperar algo de control, pero el esfuerzo fue inútil. Sus palabras, cuando finalmente salieron, estaban cubiertas con una fina capa de cortesía que se resquebrajaba con cada sílaba. «Creo que será mejor que se retire», repitió, su voz temblando apenas, traicionando el hecho de que ya no tenía el control de la situación, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la ventaja. Sus ojos se movieron nerviosamente por la sala, buscando la aprobación silenciosa de los otros empleados, pero no encontró ninguna. Todos estaban observando, esperando, y la dinámica de poder ya había cambiado de forma irreversible. Snoop no se inmutó, no parpadeó, ni siquiera cambió de postura. En su lugar, dejó que el silencio se alargara un poco más, dejando que el gerente se cocinara en su propia incomodidad antes de finalmente responder con el mismo tono suave y relajado que lo había hecho una leyenda. ¿Tú crees que solo porque llevas ese traje y estás parado detrás de ese mostrador, tienes algún tipo de poder sobre mí?, preguntó, su voz baja y firme, cada palabra cayendo con el peso de 1000 confrontaciones no expresadas de su pasado. Sus ojos, ahora visibles debajo de sus gafas bajadas, eran afilados y claros, atravesando la frágil fachada del gerente con precisión quirúrgica. La sala pareció contraerse a su alrededor, el aire volviéndose más pesado con cada segundo que pasaba mientras todos contenían la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación. La pareja cerca de los anillos de compromiso había dejado de fingir que miraba, sus ojos fijos en la confrontación que se desarrollaba con una mezcla de curiosidad y admiración silenciosa por la inquebrantable compostura de Snoop. Incluso los otros empleados, que inicialmente habían tratado de mantener la cabeza baja y mantenerse fuera del conflicto, ahora estaban completamente comprometidos, sus ojos moviéndose entre Snoop y el gerente, apoyando en silencio al hombre que acababa de darle la vuelta a su mundo prístino y controlado. La sonrisa forzada del gerente vaciló, su cuidadosamente construida máscara de autoridad deslizándose con cada segundo que pasaba de la silenciosa resistencia de Snoop. Su mandíbula se tensó, las venas de su cuello sobresaliendo mientras luchaba por mantener la compostura, pero era una batalla perdida. «No me importa quién eres», escupió, su voz subiendo una octava mientras su frustración hervía hasta convertirse en hostilidad abierta. «Tú no perteneces aquí». Las palabras resonaron en la tienda, por lo demás silenciosa, flotando en el aire como un mal olor, imposible de ignorar o retirar. Por un breve momento, la sala quedó en un silencio mortal, el peso de las palabras del gerente presionando a todos como una pesada manta. Pero Snoop no reaccionó con enojo ni indignación. En su lugar, se irguió, su altura completa imponiéndose sobre el gerente, y habló con una voz calmada y medida que, de alguna manera, era aún más poderosa que un grito. «¿Alguna vez has pensado?», dijo en voz baja, su mirada sin titubear, «que tal vez no soy yo el que no pertenece aquí? Tal vez eres tú». La simplicidad de la declaración, combinada con la tranquila confianza en la voz de Snoop, golpeó más fuerte que cualquier insulto o amenaza podría haberlo hecho. El impacto de las palabras de Snoop se propagó por la tienda como una onda de choque, dejando a todos en un silencio atónito. La pareja junto a los anillos intercambió miradas, su incomodidad previa ahora reemplazada por un respeto silencioso hacia el hombre que acababa de desmantelar la autoridad del gerente con nada más que unas pocas palabras bien elegidas. Incluso el guardia de seguridad, que había estado merodeando cerca de la puerta, cambió ligeramente su postura, su rígida posición suavizándose al darse cuenta de que esta no era el tipo de situación que requería intervención.
Los empleados detrás de los mostradores, que habían estado conteniendo la respiración, ahora exhalaron en silencio, la tensión en sus hombros disminuyendo mientras veían cómo la dinámica de poder en la sala cambiaba completamente a favor de Snoop. El gerente, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la situación, se quedó allí en un silencio atónito, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua mientras luchaba por encontrar una respuesta. Pero no había nada que pudiera decir, su autoridad había sido despojada, no con amenazas ni violencia, sino con la presencia tranquila e inquebrantable de un hombre que sabía exactamente quién era y se negaba a ser disminuido por los juicios de mente estrecha de nadie. El rostro del gerente, que antes estaba enrojecido por la indignación, ahora palidecía al darse cuenta de que había sido derrotado de manera completa y absoluta. Snoop no necesitaba decir otra palabra. El silencio hablaba más fuerte que cualquier comentario final podría haberlo hecho. Con un movimiento lento y deliberado, se deslizó de nuevo las gafas de sol sobre el rostro, las lentes reflectantes captando la luz y enviando pequeños destellos de brillo por toda la sala. Se giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta, sus pasos lentos y firmes, cada uno un testimonio silencioso del poder de la dignidad y el respeto propio. La sala observaba en silencio, el sonido de sus pasos era lo único que rompía la densa quietud. Cuando Snoop salió a la brillante luz del sol de California, la puerta se cerró suavemente detrás de él, pero el impacto de su presencia permaneció en la tienda mucho después de que se había ido. La pareja cerca de los anillos intercambió una última mirada antes de salir en silencio, su opinión sobre la tienda cambiada para siempre. Los empleados detrás de los mostradores reanudaron sus tareas, pero la lección de lo que acababan de presenciar quedaría con ellos mucho más tiempo que cualquier transacción o venta. Porque a veces, la declaración más fuerte que puedes hacer no proviene de gritar o confrontar. Proviene de mantenerte firme, conocer tu valor y negarte a permitir que alguien te disminuya. ¿Y Snoop Dogg? Él había estado haciendo declaraciones así toda su vida. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse detrás de Snoop, una nueva voz rompió el silencio, un tono suave y confiado que hizo que todos en la tienda se congelaran una vez más. Snoop Dogg. Snoop se detuvo a mitad de paso, mirando por encima del hombro para ver a un hombre elegantemente vestido acercándose desde una oficina trasera. A diferencia del gerente, el rostro de este hombre se iluminó con reconocimiento y entusiasmo. No era solo otro empleado, este era el dueño. El rostro del gerente se descompuso aún más cuando el dueño cruzó la sala con la mano extendida. «Hombre, soy un gran fan», dijo el dueño, estrechando la mano de Snoop con genuino entusiasmo. «Si hubiera sabido que estabas aquí, habría salido antes. ¿Qué podemos hacer por ti hoy?» La energía de la sala cambió en un instante. El gerente, ahora de pie torpemente junto al mostrador, parecía querer desaparecer en el suelo. Snoop se rió suavemente, su actitud tranquila nunca vacilando. «Solo estaba buscando algo especial», dijo, lanzándole al gerente una última mirada significativa. «Pero creo que ya encontré lo que necesitaba». Mientras el dueño ofrecía entusiastamente mostrarle a Snoop las mejores piezas de la tienda, Snoop educadamente declinó, su punto ya estaba claro. El gerente permanecía a un lado, su arrogancia anterior ahora reemplazada por una incomodidad visible, incapaz de mirar a Snoop a los ojos. Snoop no necesitaba restregarlo. La lección era clara y no necesitaba ser dicha. Con un último asentimiento al dueño, Snoop se volvió hacia la puerta. El guardia de seguridad le dio un sutil gesto de respeto al pasar, e incluso algunos de los otros empleados ofrecieron pequeñas sonrisas de aprecio. La pareja cerca de los anillos siguió silenciosamente a Snoop afuera, su admiración por su fuerza tranquila reflejándose en sus expresiones. Cuando Snoop volvió a salir a las bulliciosas calles de Rodeo Drive, la luz del sol rebotando en los autos de lujo y las vitrinas de las boutiques, sintió la brisa fresca rozar su rostro. No se fue con un diamante, pero se fue con algo mucho más valioso, su dignidad, intacta e intocable. Porque a veces, no se trata de demostrar lo que puedes permitirte o lo que posees. Se trata